Al día de hoy, las grandes empresas tecnológicas han transformado la realidad en un commodity, es decir, en un bien comercializable. Este proceso no solo redefine la naturaleza de la privacidad y la autonomía individual, sino que también cuestiona los fundamentos mismos de la libertad y la democracia en la era digital. Estamos frente a un sistema económico emergente, que se basa en la extracción, análisis y venta de datos personales para predecir y modificar el comportamiento humano, lo cual convierte la experiencia de los individuos en materia prima para el beneficio corporativo. Shoshana Zuboff describe cómo las empresas tecnológicas lideradas por gigantes como Google y Facebook han desarrollado mecanismos sofisticados para capturar cada aspecto de la vida humana. Desde las búsquedas en Internet hasta los likes en redes sociales, pasando por los patrones de compra y los movimientos geográficos, todos se convierten en datos que son almacenados, procesados y también monetizados. Este proceso de mercantilización de la experiencia humana es lo que Zuboff denomina el negocio de la realidad. Dentro de un marco del capitalismo de vigilancia, la realidad, en este contexto, ya no es un espacio compartido y objetivo, sino un recurso explotable que se fragmenta y se vende al mejor postor. Nos encontramos frente a un modelo económico que no es simplemente uno más, sino que es una fuerza transformadora que redefine la relación entre individuos, empresas y el Estado. Uno de los pilares de este capitalismo de vigilancia es la capacidad de predecir el comportamiento humano. Al recopilar cantidades masivas de datos, las empresas pueden identificar patrones y tendencias que les permiten anticipar acciones futuras. Sin embargo, este poder predictivo no se limita a la observación pasiva, también es empleado para influir y modificar el comportamiento. Por medio de algoritmos y técnicas de manipulación conductual, las empresas pueden dirigir a los usuarios hacia ciertas decisiones, ya sea en el consumo de productos, la elección de contenidos o incluso en el ámbito político. Este control sobre el comportamiento humano representa una forma de poder sin precedentes, como si se tratara de un gobierno de las sombras. En este sistema, la autonomía individual se ve gravemente comprometida. Los usuarios, en su mayoría inconscientes de la magnitud de la vigilancia a la que están sometidos, pierden el control sobre sus propios datos y, por extensión, podremos decir sobre sus vidas. Vivimos en una época donde la privacidad ya no es un derecho, sino un lujo que pocos pueden permitirse. Además, la constante manipulación conductual erosiona la capacidad de tomar decisiones libres e informadas, lo que socava la noción misma de agencia humana. En este sentido, el negocio dentro del capitalismo de vigilancia no solo es explotar la realidad, sino que también es redefinir esta misma, creando un mundo en el que las personas son reducidas a meros productores de datos donde el modelo económico, además de monetizar la información personal, manipula estas experiencias humanas para maximizar el beneficio económico. Todo esto tiene profundas implicaciones para la democracia y la sociedad en su conjunto. Al concentrar el poder en manos de pocas corporaciones, este sistema amenaza con debilitar las instituciones democráticas y los valores fundamentales como la libertad y la igualdad. La manipulación de la información y el comportamiento, especialmente en el ámbito político, puede distorsionar los procesos electorales y polarizar a la sociedad. Además, la desigualdad en el acceso y el control de los datos agrava las ya enormes brechas sociales, creando una nueva forma de división entre quienes poseen los medios de vigilancia y quienes son vigilados. En su libro Privacy in Context, Helen Dinsenbaum argumenta que la privacidad no es simplemente un derecho individual, sino que también es un componente esencial para la integridad de la vida social. En esta obra, la autora introduce el concepto de privacidad contextual, que sostiene que la información personal debe ser protegida de acuerdo con las normas y expectativas de cada contexto social. Este enfoque es particularmente relevante en el marco del capitalismo de vigilancia, donde los datos personales son extraídos y utilizados sin considerar las normas contextuales, lo que conlleva a un debilitamiento de la confianza y la autonomía individual. Al hablar de vigilancia, no podemos olvidar, por supuesto, a Michel Foucault, quien en su obra Vigilar y Castigar analiza cómo el poder se ejerce a través de la vigilancia y la disciplina. Foucault argumenta que la vigilancia no solo controla el comportamiento, sino que también moldea las subjetividades de los individuos. Dentro del contexto del negocio de la realidad, este proceso se lleva a cabo a una escala sin precedentes, ya que las empresas utilizan algoritmos e inteligencia artificial para influir en nuestras decisiones y comportamientos, creando lo que se denomina instrumentarismo, una forma de poder que reduce a las personas a objetos de manipulación. No podemos omitir mencionar que los fundamentos de la sociedad democrática se ven socavados por culpa de este capitalismo de vigilancia. Ya se ha advertido sobre cómo los algoritmos de personalización crean burbujas de información que refuerzan nuestras creencias y limitan nuestra exposición a perspectivas diversas, algo que ya se ha hablado en este canal. Las redes sociales y los algoritmos de recomendación han sido utilizados para difundir desinformación y manipular la opinión pública. La arquitectura de las plataformas digitales favorece la propagación de contenidos extremistas y también sensacionalistas,
lo que tiene graves consecuencias para la democracia. La concentración del poder ha estado en manos de unas pocas corporaciones tecnológicas a lo largo de la historia. Las industrias de la información han tendido a monopolizarse, lo que lleva a la acumulación del poder y a la supresión de la innovación. Sin una regulación adecuada, las grandes empresas tecnológicas pueden convertirse en una especie de maestros del interruptor, controlando el flujo de información y limitando la libertad de expresión. Esta concentración de poder en manos de empresas como Google, Facebook y Amazon no solo amenaza la privacidad, sino también la autonomía individual con todas las implicaciones culturales y filosóficas que ello conlleva. Estas empresas están creando un mundo sin mente, donde la creatividad y el pensamiento crítico son reemplazados por algoritmos y datos. Las preocupaciones puntuales son sobre cómo el capitalismo de vigilancia redefine la realidad y socava la agencia humana. Por ello debemos repensar fundamentalmente nuestra relación con la tecnología. Quizá, en lugar de aceptar pasivamente las innovaciones tecnológicas, debemos participar activamente en su diseño y regulación, asegurándonos de que sirvan al bien común y no solo a los intereses empresariales. Y por supuesto, también hay que abogar por una democratización de la tecnología y la cultura digital. Para contrarrestar el poder de las grandes empresas tecnológicas, debemos crear plataformas y espacios digitales que sean propiedad de la comunidad y que también promuevan la diversidad y la equidad. Hay que abogar por una regulación más estricta de las prácticas de recopilación y uso de datos, así como por la creación de nuevas instituciones que protejan los derechos digitales de los ciudadanos. Como sociedad, debemos tomar conciencia de los riesgos del capitalismo de vigilancia y exigir transparencia y responsabilidad por parte de las empresas tecnológicas. El negocio de la realidad es una reflexión profunda y también alarmante sobre cómo la tecnología ha convertido la experiencia humana en un producto comercial. La dignidad humana y la democracia están siendo sacrificadas en el altar del beneficio corporativo. La regulación, la transparencia, la educación y la democratización de la tecnología son herramientas clave para recuperar el control sobre nuestros datos y, en última instancia, sobre nuestras vidas. Los datos permiten a las empresas segmentar a las personas en grupos específicos, ofreciendo servicios o precios diferenciados. Esto puede perpetuar la discriminación y la exclusión, especialmente en áreas como el acceso a créditos, seguros o empleo. A su vez, esta vigilancia masiva implica que la recolección constante de datos genere un ambiente de vigilancia omnipresente, donde las personas pueden sentirse observadas incluso en su vida privada, lo cual puede desembocar en la autocensura y en la pérdida de espacios de libertad. El futuro que debemos construir tendría que basarse en la recuperación del actuar humano, lo que implica un empoderamiento y una alfabetización digital donde se deba educar a las personas sobre cómo sus datos son utilizados y cómo pueden proteger su privacidad. Debemos buscar una regulación ética mediante la implementación de leyes que limiten la explotación de datos y garanticen la transparencia en el uso de algoritmos. Hay que virar hacia un diseño de tecnologías que respeten la dignidad humana y promuevan la equidad y, por supuesto, la justicia. La tecnología no es intrínsecamente negativa, pero su uso debe estar al servicio del bien común y no de la acumulación del poder y la riqueza en manos de unos pocos. Un futuro equilibrado requiere que reconozcamos el valor de la información como un bien común, no como un recurso explotable por un puñado de personas. Esto implica repensar el papel de la tecnología en nuestras vidas, así como asegurarnos de que ésta esté al servicio de la humanidad y no al revés. Estamos frente a una colonización digital donde se ha convertido a los individuos en meros productos, donde las vidas son moldeadas por algoritmos que buscan predecir y controlar sus acciones. Y aunque el panorama actual pueda parecer desalentador, hay que recordar que el futuro no está labrado en piedra. Este futuro no es utópico, sino posible siempre y cuando actuemos con determinación y conciencia colectiva. La tecnología es una herramienta y claro que se puede construir un futuro en el que la realidad no sea un negocio, sino más bien un espacio de libertad, creatividad y conexión auténtica. Aunque esto último tenga sus matices, como se puede ver en alguno de estos videos.